¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al noticiero del Congreso de la República. Les saluda Susana Espinosa. A continuación lo dejo con nuestros titulares. En comunicado, Presidencia del Congreso invoca al Ministerio Público a actuar de oficio en caso de presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por incurrir en apología del delito de rebelión. Inauguran Auditorio Alberto Andrade Carmona en nueva sede del Parlamento Nacional en el Jirón Ancash. Titular del Congreso afirmó que bancada nacionalista se mantiene sólida y unida. Ministro de Economía sustentó proyecto para reformar sistema privado de pensiones. Anunció reducción de comisiones que cobran AFPs. En Comisión de Presupuesto, revelan que aportantes al Sistema Nacional de Pensiones solo llega al 46% del total de afiliados. Aprueban ley contra violencia en espectáculos deportivos. Organizadores obligados a contar con póliza de seguro ante riesgo de lesiones o muertes. Empezamos la edición contándoles que el presidente del Congreso, Daniel Abugataz, inauguró la nueva sede del Parlamento Nacional denominada Hospicio Ruiz Dávila y el Auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicados en la quinta cuadra del Jirón Ancash. Al inaugurar el Auditorio Alberto Andrade Carmona en homenaje al desaparecido ex parlamentario de Somos Perú, el presidente del Congreso, Daniel Abugataz, recordó la trayectoria del extinto congresista. Nunca lograron bajarlo. La solidez de su gestión y don de gentes fueron siempre reconocidos por la población limeña. Su trayectoria política impecable lo llevó a ocupar un escaño en las elecciones generales del año 2006, siendo el más votado de su agrupación. Ahí lo conocí como colega parlamentario. Su sensible fallecimiento en el año 2009 nos deja el legado de una figura política importantísima y trascendente para el Perú. Esta sala que aquí tengo el honor de inaugurar honrará su memoria imperecedera en la labor parlamentaria de hoy y de siempre. El legislador Fernando Andrade, hermano del exalcalde y parlamentario, dijo que el legado que dejó demuestra que hay buenos congresistas y que se puede hacer mejor política. Rocío Andrade, hija del exalcalde, también agradeció las muestras de cariño. Siempre se busca y se dice que no hay buenos congresistas. Alberto Andrade es un ejemplo de lo que se puede hacer en el Congreso. Es un ejemplo de lo que con el partido Somos Perú logró hacer. Alberto Andrade Carmona fue empresario, alcalde y congresista de la República, hombre de pocas palabras y más acción, de decisiones firmes e inquebrantables. Con su ejemplo y actuar, supo ganarse el respeto de la gente. Criollo empedernido que amó con el alma a su ciudad y a su país. Participaron del homenaje los congresistas Daniel Mora, Juan Castanino, Carmen Omonte, así como la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara Velázquez, el ex titular del Legislativo, Antero Flores Arauz, y alcaldes de diversos distritos de Lima y del interior del país. El Auditorio Alberto Andrade Carmona está ubicado dentro del Hospicio Ruiz Dávila en el Jirón Ancash, cuya arquitectura data de principios de la República y que ha sido recuperada por la actual administración del Poder Legislativo. En declaraciones a la prensa, el titular del Legislativo, Daniel Abugataz, afirmó que la bancada de Gana Perú se mantiene sólida y unida. Explicó que tras la salida de los parlamentarios se han despejado todo tipo de dudas y nubarrones. La bancada continúa muy bien. Yo creo que esto ha sido despejar nubarrones. O sea, habían permanentemente nubarrones sobre la bancada. Se van, se quedan, se van, se quedan. Finalmente se fueron. Los que quedan quedamos sólidos, unidos, y creo que eso es bueno para la democracia. Aquellos que no entendieron que ingresaron con un proyecto y prefieren priorizar el proyecto personal, tienen todo el derecho de hacerlo. O sea, yo no les cuestiono el derecho de hacerlo, pero ellos ingresaron con un proyecto y ese proyecto le están dando la espalda. Entonces, es su decisión. No los juzgo. Nosotros seguimos para adelante y creo que más unidos que nunca. Estamos ahora mucho más sólidos, sin fisuras de ningún tipo, sin comentarios al interior que cuestionen, que propongan.
Creo que no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho, ¿no? Estamos, creo, satisfechos y ahora a construir Perú. Y de otro lado, la RENIEC mantendrá actualizado el registro único de identificación de personas naturales según proyecto aprobado por la Comisión de Constitución. Veamos el informe. La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el artículo 2 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y precisa que dicha entidad es la encargada de organizar, mantener actualizado y depurar en forma permanente el Registro Único de Identificación de Personas Naturales. Igualmente, inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. Para tal fin, desarrollará técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la información. La RENIEC debe mantener un padrón electoral que contenga información fidedigna y construir un registro confiable que administre información que responda a la realidad extrarregistral. Por ende, el artículo 2 de la Ley 26497, Ley Orgánica de la RENIEC, no prescribe explícitamente la labor de depuración de las inscripciones. Acá en la Constitución en verdad le faltó lo que había señalado un párrafo más arriba respecto del padrón electoral. Mantener actualizado el registro de identificación de los ciudadanos. Yo creo que ese debería ser el vocablo que utilicemos. Mantener actualizado. Así ahorramos inclusive, porque ya el mantener está en la ley. La iniciativa legal precisa que su aplicación será en todas aquellas dependencias que tengan a su cargo la inscripción de los hechos vitales y actos modificatorios del Estado civil, así como el de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales. Cabe señalar que la norma aprobada tiene por objetivo principal precisar las funciones permanentes del RENIEC en materia de depuración en el registro único de identificación de personas naturales. La Comisión de Transporte se allanó a las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley que sanciona las llamadas malintencionadas a las centrales telefónicas de los bomberos y de la Policía Nacional. Con la finalidad de incorporar un régimen de infracciones y sanciones a las entidades prestadoras de servicios complementarios, se aprobó modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para que estas empresas sean incluidas en dicha norma, alcanzando la responsabilidad administrativa sancionadora a los trabajos que sean materia de reglamentación. Estas entidades están en la actualidad en una suerte de limbo legal, pues la Ley 27181, que es la Ley General del Transporte, no ha previsto su sanción en caso de responsabilidad administrativa, es decir, gozan de total impunidad y eso creo que no se puede permitir ahora que se está buscando la formalización en el transporte y en toda entidad de servicio público. Si bien es cierto, hoy día estamos tras de mucho esfuerzo de hacer un trabajo de masificación de gas natural, del consumo de gas natural vehicular, que es importantísimo a nivel nacional. Espera bastante trabajo legislativo en todo caso. No solamente esto, seguramente el señor Pesa, conocedor del transporte, hoy día el gas se está convirtiendo en un aliado importantísimo de los transportistas, pero es siempre ordenarnos y estamos cumpliendo, creo que con esta norma, adecuar necesidades que hoy día se requieren, necesidades que hoy día se solucionan a través de esta norma. También se aprobó por unanimidad el dictamen que propone sancionar las llamadas malintencionadas a las centrales telefónicas de emergencias y urgencias, con las modificaciones que han sido materia de observación por parte del Ejecutivo. Se precisó que las responsabilidades en el cumplimiento de esas disposiciones corresponden al Ministerio del Interior y al Cuerpo General de Bomberos y no a los portafolios de Economía ni de Transportes y Comunicaciones. La finalidad de la propuesta es crear una entidad administrativa para la implementación y mejorar los servicios telefónicos de las compañías de bomberos y de la policía. Finalmente, la Comisión de Transporte y Comunicaciones acordó solicitar información al OPSIPTEL sobre los funcionarios que tendrían participación en el caso de la renovación del contrato de Telefónica con el Estado y que habrían laborado para la empresa de comunicaciones e incluso estarían inmersos en una sanción por presunta comisión de delitos en el Poder Judicial. Y al volver, el ministro de Economía y Finanzas sustentó el proyecto de ley de reformas de las AFP en la Comisión de Defensa del Consumidor. Los detalles tras la pausa.
lugar de escucha, un lugar que tiene para compartir con el papá. Pero muchas veces el niño, ¿qué va a encontrar en la casa? Soledad, no encuentra a los padres, o muchas veces también hay acoso dentro de la casa con los primos, con los hermanos, y no hay una forma de trabajarlo por parte de los padres. O de canalizarlo en todo caso. Lo dejan pasar. 78-80% de niños que son agredidos no provienen de familias disfuncionales, sino de familias constituidas, donde el tema de la cercanía al afecto es un problema. Esta conducta agresiva, intencional, se repite constantemente en el seno de la escuela. Ante la Comisión de Defensa del Consumidor, el ministro de Economía y Finanzas dijo que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para reformar el sistema privado de pensiones apunta a reducir las comisiones que cobran las AFP. La reforma del sistema privado de pensiones, que plantea un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, busca aumentar la cobertura, mejorar la eficiencia y reducir los costos. Así lo dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor. Todos aquellos gastos que representen la administración del fondo, el manejo de portafolio, eso sí debería quedar en manos, digamos, de las AFPs. Pero consideramos de que pueden haber mejoras en la eficiencia, descentralizarse todos estos otros gastos que consideramos que hubiera una masa crítica si es que las propias AFPs se organizan entre ellas y centralizan la provisión de estos servicios, habría una reducción significativa de las comisiones. Obviamente que esto tiene que ser normado según los criterios que establezca la Superintendencia de Banca y Seguros. El titular del MEF dijo que el objetivo principal es tener un mejor sistema privado de pensiones para los trabajadores, con mayor inclusión y bienestar. Añadió que se reducirán los costos a través del fomento de la competencia en el mercado de administradores de fondo de pensiones, promoción de un mejor servicio para el afiliado y el fomento de la reducción de gastos innecesarios. De igual forma, reducir la pobreza en la vejez mediante la ampliación de la protección a los trabajadores de la microempresa e independientes y el fomento de una cultura de ahorro previsional. En conferencia de prensa, el titular del MEF, Luis Miguel Castilla, estimó que en virtud de esta reforma, cerca de 1.900.000 trabajadores independientes y de las microempresas se afiliarán a algún sistema contributivo. El universo de microempresarios que estamos, el potencial son 1.200.000 microempresas pueden optar por este sistema que está justamente en este segmento de ingresos. De esto, siendo conservadores, prevemos, de acuerdo a nuestros estudios y simulaciones, un 25% entraría inicialmente, pero a medida de que se vaya reduciendo las comisiones y habiendo más competencia en el sistema, va a haber un mayor incentivo a entrar a este esquema de pensiones sociales. Y con respecto a su última inquietud de ojalá que se extienda la legislatura, también es nuestro deseo, pero eso evidentemente responde al Congreso definir. Hasta el 2011, los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones llegaban al 46% de los afiliados a la ONP, según uno de los 3 informes presentados por igual número de grupos de trabajo ante la Comisión de Presupuesto. El encargado de presentar el informe fue el congresista Alejandro Aguinaga, en su calidad de coordinador del grupo de trabajo encargado de fiscalizar el presupuesto de la ONP y el otorgamiento de pensiones a los servidores públicos. Aguinaga señaló que el Sistema Nacional de Pensiones está completamente desfinanciado y que el Tesoro Público ha sido la fuente más importante del manejo financiero con un 34%. El presupuesto institucional modificado fue 5.878 millones, de los cuales se han ejecutado 5.788. El avance, la ejecución es 98.5%. La ONP ha tenido un alto porcentaje de ejecución.
Se informó también que la ONP cuenta en la actualidad con 1.240.000 aportantes y 491.000 pensionistas. Por su parte, el legislador Javier Díaz-Canseco explicó el trabajo de su grupo relacionado con los programas sociales e inclusión social. Dijo que la pobreza al 2001 llegaba al 54.8% y al 2010 se redujo a un 31.3%. Sin embargo, refirió que las zonas rurales siguen concentrando el mayor nivel de pobreza con un 64%, mientras que en las zonas urbanas es de 19.1%. Las cifras que tenemos, que son las del año 2009, dan cuenta con claridad de la prioridad de las regiones. Huancavelica se presenta como la región o departamento con más pobreza el año 2009, 77% de la población, 70% en Apurímac, 64,5% en Huánuco, 60,8% en Puno, en Ayacucho 62,6%, en Amazonas 59,8%, en el Cusco 51,1%, en Loreto 56%, en Cajamarca 56%, en Pasco 55,4%, y ese es, digamos, el límite donde se excede el 50% de la población en términos de regiones o departamentos. A su turno, el congresista Modesto Julca expuso el avance de su grupo de trabajo encargado del control, evaluación y seguimiento de los procesos de concesiones, privatizaciones y la conformación de las asociaciones público-privadas. Bueno, durante los últimos 5 años, sobre todo, los niveles de generación de estos contratos de asociación público-privada se han incentivado. Hemos llegado, y como se ha mostrado, un nivel de compromiso de inversión de cerca de 7.000 millones en cerca a 26 contratos, 14 de los cuales son de carreteras, 6 de puertos, 3 de aeropuertos y 3 de ferrocarriles, ¿no? La inversión de ese compromiso de 6.700 actualmente está casi en el 50%. Ya se invirtió 3.300 millones de soles en la ejecución del avance de estos 26 contratos de concesión que hemos enumerado. El legislador dijo que estudios realizados estiman que la brecha en infraestructura y servicios públicos que tiene el país es de 37 millones de dólares. El grupo de trabajo que analiza la situación de los centros terapéuticos recibió las propuestas de representantes de dichas instituciones a fin de elaborar un reglamento para el funcionamiento de dichos locales. La reglamentación de la Ley 29765, que regula el establecimiento y ejercicio de los centros de atención para dependientes que opera bajo la modalidad de comunidades terapéuticas, viene siendo debatida en el grupo de trabajo que estudia la problemática de estos centros en el país. Representantes de las instituciones involucradas se hicieron presentes para dar a conocer sus puntos de vista. Señalaron que para el tratamiento de las adicciones se requiere un modelo alternativo donde intervengan psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud. La vida humana no tiene precio, la vida humana es algo lo más importante. Y para eso se reglamenta, la sociedad reglamenta, crea las leyes. Y las leyes se hacen por necesidades de la sociedad. Hay que tomar en cuenta una realidad muy grande. El adicto carece precisamente de voluntad. Los programas terapéuticos de las comunidades terapéuticas están diseñados precisamente para construir esa motivación al cambio, para lograr que ellos le encuentren sentido a la vida que lo perdieron en un momento. El congresista Gustavo Rondón, quien coordina dicho grupo legislativo, indicó que la reglamentación es un paso importante para la fiscalización de estas comunidades. Y si se ponen algunas barras un tanto altas, son justamente para eso, para que indudablemente todos nos esforcemos en ir para arriba. Yo por eso felicito al Ministerio de Salud que de inmediato se hayan puesto las pilas, llamémosles así, porque las leyes muchas veces se hacen en el Congreso, pero no se reglamentan. Por su parte, la representante del Ministerio de Salud, Doris Lituma, dijo que el principal objetivo es asegurar la salud de los pacientes y brindar un mejor servicio para las personas adictas, así como la prevención por parte del Estado. Y al volver, la Comisión de Justicia aprobó el proyecto de ley contra la violencia en los espectáculos deportivos. Los detalles tras la pausa.
En lo que va del año, más de 50 asaltos se han registrado por información de los marcas. Más de 30 bandas de marcas están al acecho. Ante esta realidad, el Congreso de la República, en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia, aprobó la ley del reglaje o marcaje, la misma que sanciona este delito con una pena de hasta 10 años de cárcel a los informantes o marcas, poniendo mano dura a estos delincuentes cuyos delitos no estaban debidamente contemplados en la ley. Seguimos trabajando por un país más seguro. El Congreso abre sus puertas al Perú. La Comisión de Justicia aprobó el proyecto de ley contra la violencia en los espectáculos deportivos. Para ello modifica el Código Penal estableciendo penas de cárcel para quienes atenten contra la integridad física de las personas o causen daños a la propiedad privada o pública. Los organizadores de espectáculos deportivos están obligados a contar con una póliza de seguro a fin de cubrir contra riesgo de lesiones o muertes, así como los gastos de curación y el transporte de quienes puedan resultar heridos tras asistir a dichos eventos, según el proyecto de ley contra la violencia en los espectáculos deportivos aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. La cobertura del seguro del espectador comprende los riesgos que se produzcan dentro del estadio, coliseo, complejo deportivo o local en general donde se lleve a cabo el espectáculo deportivo y dentro del área de influencia de la competencia que establezca la Policía Nacional. Tiene la pretensión de derogar la actual norma Ley de Seguridad y Tranquilidad Pública de Espectáculos Deportivos, mejorándola con la incorporación de una serie de disposiciones normativas que no fueron contemplados en la ley original y precisando alguna serie de otros temas que parecerían interesantes. Se habla básicamente sobre la responsabilidad solidaria de los clubes deportivos profesionales en actos de violencia que puedan ser realizados por los barristas. Se establece quiénes son barristas, quiénes son hinchas. A propósito, hay la limitación de reconocer como barristas solamente a ciudadanos mayores de edad y pretender que aquellos menores de edad a partir de los 16 años que quieran ser barristas puedan serlo, pero con la autorización de los padres. Estamos en contra de la violencia en los espectáculos deportivos. Sí, han habido una serie de muertes, incluso de este chico, lamentablemente, Ollarse. Hasta me acuerdo un chico que sufría síndrome de Down en el año 2000, en un partido que jugaba, me parece, la U, un día domingo, saltó una bombarda de oriente a occidente y le dio en la cara, ¿no? Entonces, muriendo con una gran violencia dramático junto a su madre, que me parece que era una vendedora de golosinas en ese momento en el Estadio Nacional, en el viejo Estadio Nacional. Como consecuencia de las infracciones en las que puedan incurrir los barristas, se impondrán sanciones administrativas a los clubes deportivos profesionales y o a los organizadores del evento, que irán desde 1 hasta 5 unidades impositivas tributarias en caso la infracción sea leve, pero si la transgresión es grave, la sanción será de 10 hasta 50 UIT. Igualmente se establece la responsabilidad solidaria del club deportivo profesional por los daños materiales y personales que ocasionen los integrantes de sus barras en los espectáculos deportivos. De la misma manera se modifica el artículo 315 del Código Penal, que señala que el que en una reunión deportiva atenta contra la integridad física de las personas y o mediante violencia causa graves daños a la propiedad privada y pública, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Y ahora vamos con lo último de la información. Comunicado de la Presidencia del Congreso de la República. El día de hoy, en un mitin en la ciudad de Cajamarca, el presidente regional Gregorio Santos instó al pueblo a sacar al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, por la supuesta alegación de no haber cumplido su palabra. Para ello, entre otras razones, se basó en los casos de 3 mandatarios ecuatorianos y 1 boliviano depuestos por actos de rebelión. Los presidentes regionales, según lo dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, desempeñan su cargo a dedicación exclusiva, con la sola excepción de la función docente.
son elegidos para ejercer las atribuciones previstas en el artículo 21, en las cuales no se encuentra ejercer o participar en huelgas, como expresamente lo prohíbe el artículo 42 de la Constitución. Aquí, indudablemente, existe abuso de autoridad e incumplimiento de funciones, artículos 376 y 377 del Código Penal. En ese sentido, el señor Gregorio Santos no solo incumple sus funciones legales propias de su cargo de presidente regional, así como lo previsto en el artículo 42 de la Constitución, sino que lo más grave es que ha cometido apología del delito de rebelión, puesto que ha elogiado actuaciones de tal naturaleza acontecidas en Ecuador y Bolivia para instar al pueblo peruano a emular tales ejemplos y sacar al presidente de la República del cargo que la nación le ha encomendado. Por consiguiente, ha cometido el delito de apología del delito de rebelión previsto y sancionado en el inciso 1 del artículo 316 del Código Penal, que sanciona tal conducta con una pena no menor de 4 años ni mayor de 6, multa e inhabilitación para ejercer cargo público. En aras de salvaguardar la democracia, la tranquilidad pública y no permitir la exaltación de la violencia y la comisión de delitos como los que aquí se señaló, invoco al señor fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, a que actúe de oficio conforme lo señala el artículo 159 de la Constitución, formulando la inmediata denuncia penal que procure reponer el orden y el Estado de Derecho en la región Cajamarca. Los funcionarios públicos de elección popular somos los principalmente llamados a respetar el orden constitucional, la democracia y la tranquilidad de nuestro pueblo. Lima, 5 de junio del 2012, comunicado de la Presidencia del Congreso de la República. Bien, hasta aquí con la información de las actividades parlamentarias y recuerde usted que puede obtener más información en nuestro portal www.congreso.go.p. Lo dejo con nuestros titulares. Hasta la próxima. En comunicado, Presidencia del Congreso invoca al Ministerio Público a actuar de oficio en caso de presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por incurrir en apología del delito de rebelión. Inauguran Auditorio Alberto Andrade Carmona en nueva sede del Parlamento Nacional en el Jirón Ancash. Titular del Congreso afirmó que bancada nacionalista se mantiene sólida y unida. Ministro de Economía sustentó proyecto para reformar sistema privado de pensiones. Anunció reducción de comisiones que cobran AFPs. En Comisión de Presupuesto, revelan que aportantes al Sistema Nacional de Pensiones solo llega al 46% del total de afiliados. Aprueban ley contra violencia en espectáculos deportivos. Organizadores obligados a contar con póliza de seguro ante riesgo de lesiones o muertes.